He titulado el mensaje de esta mañana, Dios es real y necesitamos de Él. ¿Puede repetirlo conmigo, voz fuerte, clara? Dios es real y necesitamos de Él. Vuélvalo a decirlo. Dios es real y necesitamos de Él. ¿Por qué necesitamos recordar de que Dios es real y que necesitamos de Él? Porque vivimos en un mundo que se ha empecinado, un mundo que se ha determinado a negar la existencia de Dios. Vivimos en un mundo donde la gente dice Dios no existe, Dios no es real. Filósofos, políticos, científicos, reyes, en el campo y en la ciudad se pregona lo siguiente, y escuche estas palabras: Dios está muerto. Dios está muerto. La frase completa es la siguiente, escuche, es Dios está muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Sabe que esa frase, esa máxima, la acuñó uno de los más grandes filósofos del siglo XIX? Él se llamó Friedrich Nietzsche, o también puede ser en español Federico Nietzsche. Este hombre, este gran filósofo, estaba convencido de que Dios solamente fue un invento del hombre. De que los hombres, para encontrar alguna esperanza en medio de su dolor, en medio de su miseria, el hombre creó la idea de Dios y de cada una de sus promesas. ¿Para qué? Para que en algún momento tener esa esperanza de que todo iba a acabar y de que tendríamos un final feliz. Federico Nietzsche decía, Dios está muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Este gran filósofo del siglo XIX creía que con el avance de la razón y del conocimiento ya Dios había muerto para los hombres. Dios ya no existía para los hombres. Y entonces el hombre debería tomar su lugar. El hombre debería ser completamente independiente, gobernarse a sí mismo y dirigir su propio destino. Y es ahí donde acuñó otra de sus grandes ideas que él le llamó el superhombre. Que a la ausencia de Dios tampoco hay valores absolutos. Por lo tanto, el hombre debería establecer nuevos valores sobre los cuales tendría que fundamentar su manera de vivir. Porque no se puede vivir sin valores. Pero como Dios ya no existe, como Dios ya ha muerto, el superhombre debería establecer nuevos valores por los cuales dirigir su vida. El hombre debería gobernarse a sí mismo y debería marcar su destino porque Dios ya no existe. Y ahora yo le pregunto, ¿acaso no es la forma en que los hombres intentan vivir hoy? ¿Acaso no es la manera en la que esta generación quiere vivir? Quiere vivir su vida como le plazca. Quiere vivir como se le dé la gana. Quieren gobernarse a sí mismo. Quieren dirigir su propio destino. Nadie le puede decir a nadie lo que es bueno ni lo que es malo, ¿sí o no? Nadie. Hoy en día, según la cultura y el pensamiento de la colectividad, nadie le puede decir a nadie lo que es bueno y lo que es malo. Si uno se cree hombre, es hombre. Si uno se cree mujer, es mujer. Si uno se cree un perro, es un perro. Y tiene que dejarse morder. Porque uno así lo decidió. Nadie le puede decir a nadie lo que es bueno. Nadie le puede decir a nadie lo que es malo. Todo es relativo. Este estilo de vida que tanto daño nos hace de manera personal y también como sociedad, se lo debemos a este filósofo y a su manera de pensar. Hoy en día mucha gente no sabe ni ha escuchado de Nietzsche ni de su filosofía, pero déjeme decirle que el común denominador de millones de personas en todo el planeta es ese pensamiento. La gente hoy día piensa de esta manera, aunque no es un ateo confeso, no es alguien que dice yo soy ateo, no soy cristiano, no creo en Dios. La gente vive pensando lo siguiente: Dios no existe, no necesito de Dios para vivir bien, yo lo puedo hacer solo, yo todo lo puedo. Lo bueno y lo malo es una decisión personal. No necesito un Dios invisible que me diga lo que tengo que hacer y cómo vivir. Dios no existe. Es verdad,
La gente no anda por el mundo confesando y diciendo yo pienso de esta manera, pero vive como si Dios no existiera. No toma en cuenta a Dios, no busca a Dios, no adora a Dios, no le sirve, no vive de acuerdo a su palabra. El mundo piensa de esta manera y mucho de esto empezó con este gran filósofo, que en su momento dijo, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Ese es el pensamiento de hoy. Esa es la manera en la que gente está viviendo hoy. Sin embargo, déjeme decirle que Dios ya lo sabía. Dios ya había previsto esta situación. Dios sabía que el hombre en su pecado, en su rebeldía y en su necedad negaría a Dios. Ya Dios lo sabía y millones de años antes de que Federico Nietzsche naciera, ya Dios había dado claras advertencias en su palabra, miles de años atrás. Ya había dado claras advertencias de que esto sucedería. Y mire lo que dice Salmos 53 del 1 al 3. La nueva traducción viviente dice así. Nueva Biblia Viva dice así. Mire lo que dice. Las personas, si puede leerlo conmigo, hágalo. Las personas necias, ¿qué dice? Las personas necias afirman que no hay Dios. Ya Dios lo había advertido. Ya Dios sabía que este punto de la historia iba a llegar. Las personas necias afirman que no hay Dios. Están corrompidas. Y este punto es importante. Cuando una persona afirma que no hay Dios, cuando una persona decide dejar de lado a Dios, escuche, en ese preciso momento, esa persona está colocando su vida del lado de la corrupción, del lado de la perdición, del lado de la muerte, del lado del pecado, del lado de la miseria. Cuando una persona decide dejar de lado a Dios y decir Dios no existe, en ese preciso momento se está colocando del lado de la corrupción. Por eso dice, están corrompidas. Sus obras son, ¿cómo son sus obras? ¿Cómo son las obras de aquel que dice no hay Dios? Sus obras son perversas. No hay una sola que haga lo bueno. Versículo 2. Fuerte. Dios mira desde el cielo buscando entre la humanidad a ver si encuentra siquiera una sola persona que haga el bien y que realmente busque a Dios. 3. Pero todos le han vuelto la espalda y todos se han corrompido. Ni siquiera uno es bueno, ni uno. En la Reina Valera, en la Biblia que usted tiene en su mano, en los celulares no tiene título. Pero en la Reina Valera hay un título de este salmo. Y sabe, me llamó mucho la atención cómo titula este salmo que habla de que el hombre negaría a Dios. ¿Sabe cómo se llama? Necedad y corrupción del hombre. Porque cuando el hombre, por su necedad, decide negar a Dios, en ese momento se pone del lado de la corrupción. Cuando una persona niega la existencia de Dios, a la vez está marcando su perdición. El momento que el hombre deja de lado a Dios, se coloca del lado de la muerte, se coloca del lado de la corrupción, se coloca del lado de la miseria, la depravación. Escuche, no importa cuánto usted haga para preservar su vida. No importa cuánto haga usted para preservar su familia, su matrimonio, su negocio. No importa cuánto haga para vivir bien. Si Dios no es parte de la ecuación, usted siempre terminará en muerte y perdición. No importa cuánto haga. No importa cuánto se esfuerce por decir, no, yo me las puedo arreglar sin Dios. Yo sé que me las puedo arreglar sin Dios. No, al final usted se dará cuenta de que usted está del lado de la muerte. Usted está del lado de la miseria. Usted está del lado del dolor. Usted está del lado del fracaso. Porque todas las obras de aquellos hombres que dejan de lado a Dios terminan en pecado. Mire lo que dice Romanos 1, 28 al 32. En la Dios habla hoy. Romanos 1, 28 al 32 dice, fuerte conmigo, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos. ¿Qué dijo Nietzsche? Dios ha muerto. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Ya no necesitamos a Dios. Tenemos la razón, tenemos el conocimiento.
el hombre puede gobernarse a sí mismo, el hombre puede vivir sin Dios. Y cuando el hombre habla de esta manera, cuando una generación habla de esa manera, cuando una generación decide dejar a Dios en los templos y salir y vivir su vida como quiere, cuando una persona decide negar que Dios existe, escuche, cuando una generación hace eso, esto es lo que pasa. Dice, Dios los ha abandonado a sus perversos pensamientos. ¿Para qué? Dígame fuerte, ¿para qué? Para que hagan lo que no debe. Están llenos de toda, ¿qué cosa? Injusticia, de toda perversidad, de toda avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores. ¿Qué hace Dios? Cuando alguien dice en su corazón, Dios no existe, no necesariamente confesar y decir, Dios no existe. Simplemente alguien lo tiene en su mente, en su corazón y vive como si Dios no existiera. Cuando alguien hace eso, Dios lo abandona a sus pensamientos y los entrega aquí a esto, a todas estas cosas. A la avaricia, al orgullo, a la vanidad, a la maldad. ¿Qué dice? Son envidiosos, asesinos, pendencieros, ¿qué más? Engañadores, perversos y... A ver, fuerte, ¿qué dice? Dios le está hablando a su iglesia. ¿Y qué? Dígalo fuerte, vamos. Y 30. Hablaban mal de los... Sigue hablando a la iglesia. Habla mal de los demás. Son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie. ¿Se ha dado cuenta que esta generación es bien indiferente? Frío, ¿no? Frío. Uno tiene que acercarse como un perrito ahí, para que le hagan cariño. ¿Verdad? No sienten cariño por nadie, no sienten compasión. 32. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes, fuerte conmigo, fuerte, hacen todas estas cosas, merecen la muerte. Y sin embargo, las siguen haciendo. Hasta ven con gusto que otros las hagan. Cuando leo esto, hasta ven con gusto que otras hagan. Me acuerdo en el tiempo que iba al gimnasio, porque sí, yo iba al gimnasio, no se nota, pero iba. Y me acuerdo que los días lunes que hacíamos pecho, los días lunes nos sentábamos allá afuera del gimnasio con todos los muchachos. Yo tendría unos 17 años, hace mucho tiempo. Y estaban los más adultos, ¿no? Los de 25, 30 ya. Y recuerdo que nos sentábamos a charlar ahí. ¿Y sabe cuál era la charla? ¿Qué habían hecho el fin de semana? Y ahí se contaba que yo me fui a una fiesta y mi mujer no fue conmigo. Y quienes saben qué hice, ahí contaban ahí. Que el que se fue con... Y saben, se reían. Y se mofaban. No, pero eso no es nada, escucha yo esta. Y contaban ahí. El que hacía el peor pecado era el más buenote ahí. El más hombre, el más men. Y todos nos reían. O sea, esto se cumple. ¿Sabe qué? Una gente que no reconoce a Dios en su corazón se mofa. Y aunque sabe que eso trae la muerte, continúa haciendo. Yo lo tengo presente en mi mente. La ocasión que vi a un hombre que tenía problemas con el alcohol. Lo tengo presente. Una mañana pasaba de ir a la oración y él era un amigo. No era hermano porque nunca fue a la iglesia. Era un amigo de aquí del barrio, un hombre mayor, muchos años de estar en el alcohol. Y recuerdo que yo pasé y literalmente yo vi que botaba ¿qué se llama? Su hígado. Pero eran unos pedacitos de carne en el suelo con sangre. Es una situación muy asquerosa. Pero adivine qué lo pillaba haciendo por la tarde al pobre hombre. Adivine cómo lo pillaba por la tarde ese pobre que en la mañana estaba vomitando sangre, en la tarde seguía el hombre bebiendo, continuaba el hombre bebiendo. ¿Acaso un hombre no sabe que por engañar a su mujer, acaso cuando una mujer
tiene una relación fuera del matrimonio, no sabe que eso está haciendo daño a su matrimonio, está dañando la vida de su... ¿Acaso usted cree que esa persona no entiende de que esa acción que va en contra del matrimonio, en contra de la familia, no está destruyendo su casa, pero continúa en su pecado? Continúa. No es que diga esté iluso, no va a pasar nada, mi mujer lo va a entender, al final lo vamos a separar, mis hijos no van a sufrir. No, esa persona sabe que tener una relación fuera del matrimonio está arruinando su matrimonio, está arruinando la vida de sus hijos, lo sabe, pero a pesar de eso continúa en su pecado. ¿Por qué? Porque cuando alguien decide en su corazón dejar de lado a Dios, Dios no existe, para mí voy a vivir como si Dios no existiera, me voy a hacer el loco de que Dios no existe. Cuando alguien hace eso, Dios lo entrega a sus malos pensamientos para que viva de esa manera corrompida, para que continúe su pecado, y ese pecado al final va a traer las consecuencias, pero él va a seguir en su pecado. Ahora usted puede entender ¿por qué nosotros vivimos en medio de una generación tan corrompida? ¿Se ha dado cuenta que nosotros vivimos en una generación muy pervertida? ¿Se ha dado cuenta o no? Vivimos en una generación pervertida, corrompida, peligrosa. ¿Por qué? Porque en algún momento entró una idea al colectivo: vivamos como si Dios no existiera. Vivamos como si Dios no existiera. Vivamos como si Dios hubiera muerto. Y porque esta generación decidió vivir de esa manera, Dios ha entregado a esta generación a la perversión, a la corrupción. Y por eso ahora nosotros vemos a jóvenes, a dos jovencitos, descuartizando al ex, partiéndolo en pedacitos y repartiéndolos en toda la ciudad en bolsa negra. Por eso vivimos en una generación donde niños de 5 o 7 años, dice, según las encuestas, ya niños de 8 años están adictos a la pornografía. Eso es una realidad. Padres, escúchenme, eso es una realidad. Vivimos en una generación en que niños de 8 a 10 años están metidos en la pornografía. Vivimos en una generación en la que yo me crié con gente que venía con problemas de identidad de género adulto, póngale 25, 30 años, ya se le notaba porque nada que la corteja, nada que, y empieza a hablar de esos problemas, pero hoy en día, ¿sabe qué? Vienen adolescentes de 11, 12 años, padres preocupados, diciéndome: pastor, me dice que le gusta otra niña, me dice que le gusta otro niño. Vivimos en una generación que está corrompida, está pervertida. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué vivimos en una generación que vive de esta forma? Porque hemos dicho en nuestro corazón: Dios no existe. Y si no lo hemos dicho, vivimos como si Dios no existiera. Vivimos como si Dios no existiera. Y quiero darte una noticia que tal vez lo deje sorprendido. ¿Quiere que le dé una noticia que lo deje sorprendido? ¿Le doy? ¿De verdad? Bueno, prepárese, agárrese de su silla. Escuche, esta manera de pensar, la que el mundo tiene, que dice: Dios está muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Esta manera de pensar no es algo ajeno a los cristianos. ¿Pero cómo es eso, pastor? Le explico. Muchos cristianos dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Amén. Vamos, diga amén. Hay mucha gente en nuestras iglesias que dice creer en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Vos agarrás a esta persona y le decís: ¿vos crees en Dios? Por supuesto. Claro, obvio, Diosito. Con su madrecita la Virgen María. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Claro que creo. Pero cuando vos mirás su vida, se parece mucho a lo que dice Romanos 1. Aquellos que decidieron reconocer a Dios
ese hombre que dice creer en Dios se parece mucho a esta lista en la cual Dios entrega a sus perversos corazones cristianos que están llenos de toda injusticia, de perversidades, envidiosos, pendencieros, engañadores, chismosos, hablan mal de los demás, insolentes, orgullosos, vanidosos, desobedientes a los padres. Cuando vos te das cuenta, ese hombre, esa mujer confiesa creer en Dios, dice creer en Dios, pero vive como si Dios no existiera. ¿Por qué? Porque en su mente Dios existe, pero en su corazón no. Tiene una idea de Dios, pero Dios no existe para él. Hay ateos que son confesos y dicen, yo soy ateo. Yo sigo en el TikTok, sigo a un hombre que me llamó la atención, un hombre muy preparado, él es ateo, y me gusta escucharlo porque me gusta pensar cómo refutar sus ideas. Me gusta escucharlo. Tal vez no sea muy aconsejable para todos, porque a veces la gente tiende a confundirse. Pero a mí me gusta oírlo para refutarlo y para entender la manera en la que ellos piensan. Y escuche, y hay ateos como este, confeso, que dicen, yo no creo en Dios, Dios no existe, y empieza a hablar de los cristianos, y yo no sé si él no cree en Dios, ¿por qué habla tanto de Dios? ¿No ves? Si él no cree en Dios, ¿por qué no da tanta bola? Son cosas que pienso. Hay ateos confesos, pero también hay ateos que tal vez no son confesos, pero en la práctica son ateos. En la práctica son ateos, ¿por qué? Porque no le buscan como debe, no le adoran, no le sirven, no viven de acuerdo a su palabra. Tal vez tú no eres un ateo confeso, decir yo no creo en Dios, pero tu vida habla y manifiesta de que Dios no es real para ti. Dios no es real para ti. Esta mañana yo quiero que usted pueda entender lo siguiente. Dios es real y necesitamos de Él. Dios es real. Aunque este mundo se empecina a decir Dios no existe, Dios ha muerto, nosotros decimos nosotros estamos aquí porque Dios sí vive. Dios es real y nosotros necesitamos de Él. Amén. Dios es real. Vamos, dígalo conmigo. Dios es real. Dígalo con fe. Dios es real. Aunque este mundo me diga una y otra vez que Dios no existe, yo entiendo y sé que Dios es real. Y lo sé de primera mano porque he tenido un encuentro con Jesús. Él ha cambiado su vida, mi vida. He experimentado su amor, he experimentado su poder. Desde el día que tuve un encuentro con Dios, yo no soy el mismo. No me van a decir de segunda mano que Dios no existe. Yo lo he experimentado. Dios es real. Dios es real. Y necesitamos de Él. Y aunque este mundo se canse de repetir y repetir que Dios no existe, nosotros tenemos que tener firme esta convicción. Por eso la Biblia, mire, el apóstol Pablo nos advierte y nos aconseja y nos dice lo siguiente. Vaya conmigo a Romanos 12:2. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. ¿Ya? En la versión Dios habla hoy. Dice la versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Qué dice? Al contrario. Cambien su manera de pensar, su manera de vivir. ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son los criterios del tiempo presente? ¿Cuáles son? El criterio del tiempo presente dice, Dios no existe. Dios está muerto. ¿No ves? La versión Reina Valera 1960 dice, no os conforméis al mundo. Esa es la otra versión, la Reina Valera 1960. No os conforméis al mundo, sino cambien, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. No vivan como si Dios no existiera. No vivan como si Dios hubiera muerto. ¿Qué deben hacer? Dice, cambien su manera de pensar.
para que cambie así su manera de vivir. ¿Cuántos desean que su manera de vivir cambie? Cambie su manera de pensar. ¿Y cuál es el pensamiento que debemos poner en nuestra cabeza? Dios es real y yo necesito de Él. Dios es real y yo necesito de Él. Esta verdad debe estar sellada en nuestra mente. Esta verdad tiene que estar sellada en nuestro corazón. Cada día nosotros debemos levantarnos y decir, Dios es real y yo necesito de Él. ¿Cómo usted puede darse cuenta que necesita de Dios? Día a día. En cada situación, en cada circunstancia, nada nosotros podemos hacer sin Él. Mire lo que dice 1 Colosenses 1, 16, 17. Si puede leerlo conmigo, hágalo. Dice, en Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, en Jesús. Tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17, léalo fuerte. Cristo existe antes que todas las cosas. Antes que Nietzsche, ya Cristo existía. Antes de cualquier pensamiento sobre este mundo, Cristo existía. Cristo existe antes de todas las cosas. Y dice fuerte, fuerte conmigo. Y por Él se mantiene todo en orden. Nosotros dependemos de Él. Amén. Todo en nuestra vida depende de Él. Y leyendo este pasaje me di cuenta de que aquí hay una evidencia dice, todo se mantiene, Cristo existe ante todas las cosas y por Él, hablando de la creación. Cristo existe antes de todas las cosas, hablando de la creación, y por Él se mantiene todo en orden. Mire, la Biblia también dice que los cielos y la tierra hablan de la gloria de Dios. Usted no necesita ir a la Biblia para saber de que Dios existe. Claro que la Biblia revela a Dios, pero usted mirando la creación puede darse cuenta de que Dios es real. Eso es así, aunque los ateos no quieran verlo. Usted sabía que los científicos han descubierto ya hace mucho tiempo de que para que la vida se dé en la Tierra hay 15 fuerzas, cada una independiente. La fuerza electromagnética, la fuerza nuclear, un montón de fuerzas, la fuerza de la física, la fuerte, la débil. Hay 15 fuerzas, cada una independiente. Y escuche, cada una de estas fuerzas están ajustadas y calibradas de manera tan exacta, tan perfecta, para que la vida se dé. Para que usted y yo estemos de pie, está todo tan calibrado. Es como si hubieran 15 diales para sintonizar, y para que se escuche una sintonía, tiene que estar todo en su punto, 15 en su punto. Si una de ellas, tan solo 1 milímetro, se mueve, ya no se escucha. Ya no se oye. Y dice, los científicos dicen, estas 15 fuerzas están tan calibradas y perfectas para que la vida, que si no fuera así, no se diera la vida. Y ellos dicen, es imposible que por el azar la vida se hubiera dado. O sea, somos los más privilegiados en todo el universo. ¿Por qué no pensar mejor que detrás de eso hay un creador inteligente? ¿Por qué no pensar que detrás de todo eso está Dios? Como dice aquí, todas las cosas por Él se mantienen en orden. Todo está calibrado por Él para que la vida se dé. ¿Usted sabía que el origen de la vida también habla de la existencia de Dios? Aquí hay algunos médicos que me pueden ayudar con algunos datos específicos. Información genética, ADN, ¿sí? ¿Es correcto? Información genética, escuche. Tal vez los científicos pudieran colocar en un tubo de ensayo todos los químicos para crear vida, colocar. Pero ¿qué le añade la información genética a eso? Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Tal vez en un tubo químico puedes meter todos los nutrientes, aminoácidos, todo en un tubo de ensayo, pero ¿cómo le das la información genética?
Es como si yo metiera plástico, cable y por el azar, por la selección natural del Darwin, por selección natural ya salió una computadora, ya salió, digamos. Pero ¿qué le pone el software a eso? Información. ¿Qué le pone el software a eso? ¿Qué hizo Dios cuando creó el mundo? Le habló. Y el lenguaje, codificación. Dios habló. Toda persona sabe que la información es parte del lenguaje de la comunicación. Dios habló. La vida no se puede dar sin tomar en cuenta a Dios. Por eso el libro de Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Hablando de la palabra de la vida. Y esta vida fue manifestada. La misma creación, nuestra vida misma es el testimonio de que Dios es real. De que Dios es real y que nosotros lo necesitamos. El rey David lo entendía. Y él sabía que que Dios era todo lo que él necesitaba. Y aún en medio del desierto David cantaba. Mire lo que cantaba, Salmos 42, 1 y 2. Él dice, como un siervo, dice David, busca agua fresca cuando tiene sed. Así me desespero yo buscándote. Dios mío, mi sed es de Dios, el Dios que vive. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? David entendía que todo lo que él necesitaba era Dios. Era Dios. Él quería a Dios. Él tenía más sed de Dios, del Dios que vive, del Dios que es real. Iglesia, esta mañana tú tenías que escuchar esto. Dios es real y necesitamos de Dios. Todo en nuestra vida depende de Él. Todo. Tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, tu ministerio, el llamado, tu propósito. Todo depende de Dios. Saca a Dios de la ecuación y lo único que te quedará es muerte. Es desilusión. Es desesperanza. El mismo Nietzsche tuvo que reconocer que por cuanto Dios había muerto, el mundo era un total sin sentido. El mismo Nietzsche. Usted estudia su filosofía, el mismo Nietzsche concluye de que por cuanto Dios no existía, el mundo era un completo sin sentido. No tenía sentido. ¿Para qué? ¿A dónde nos dirigimos? El mismo Nietzsche. ¿Quiere que le diga cómo terminó Nietzsche? ¿Quiere que le diga? ¿Sí? Al final. Salmo 34:10. Palabra de Dios para todos. Vamos. A ver, los papás. ¿Están conmigo? Fuertes los papás. Léalo conmigo. Hasta los más ricos sufren de hambre. Y alguno dirá, ¿verdad? ¿Verdad? Me ha pasado. Vamos. Fuerte. Hasta los más ricos sufren de hambre porque les falta la comida. Vamos. Pero a la gente que busca ayuda en el Señor, nada le hará falta. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios? Dios es real. Necesitamos de Él. Dios es real. Nada le hará falta. Amós 5:4. Amós 5:4. Vamos, hermanas. Las que compraron salteña ahora. Lea conmigo, hermanas. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Así le dice a Gloria Eterna. Escuche, Gloria Eterna. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. ¿Te está faltando la vida? ¿Te está faltando la fuerza? ¿Te está faltando el aliento? ¿Te está faltando la alegría, el gozo? Dice el Señor, buscadme y viviréis. Yo soy un Dios que está vivo. Yo soy un Dios que soy real. Buscadme, soy todo lo que necesitas. Soy todo lo que necesitas. ¿Por qué vivir sin Dios si Él está para ayudarte? ¿Por qué vivir sin Dios si Él está para consolarte?
Jesús lo dijo de otra manera. Buscad y viviréis. Lo dijo en otras palabras. Miren lo que dice Juan 15:5. Dice así: yo soy la vid. Todos juntos. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Y léalo fuerte esta parte conmigo. Pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Cuánto? Nada. ¿Cuánto podemos hacer? Nada. Nada, como los peces, nada. Como los peces, nada. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y Mateo 6:33, usted lo sabe, dice: por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dígame, ¿qué le hace falta? ¿Paz? ¿Está buscando paz en su corazón? Dios es todo lo que necesita. ¿Está buscando vencer la depresión? Dios es todo lo que necesita. ¿Usted quiere que Dios sane su corazón, le libre de las heridas? ¿Usted quiere tener la capacidad de perdonar las ofensas porque lo que le han hecho realmente es algo que le ha herido? Busque de Dios y verá que Dios le dará la fuerza que usted necesita. Iglesia, aunque este mundo se empecine en decir que Dios no existe, nosotros tenemos que proclamar que Dios es real y que necesitamos de Él. Dios es real, su amor es real, su poder, su sabiduría. Tú y yo tenemos que reconocer que sin Él nada podemos hacer y que todo en nuestra vida depende de nuestro Señor. ¿Sabe? Aunque los cielos y la tierra y el mismo origen de la vida son evidencia suficiente para que el mundo reconozca de que Dios existe, Dios en su gran amor nos dio una señal aún más grande. En la teología le llaman la revelación especial. Y no es otra cosa que la persona de Jesucristo. Su vida santa, su muerte y su resurrección son el testimonio de quién es Dios, de cuánto nos ama y los planes que tienes para con nosotros. Por cuanto el hombre ha querido cegar sus ojos y decir: no, Dios no existe, esto es fruto de la evolución. Dios dice: a ver qué haces con esto, ahí te mando a mi hijo. A ver qué haces con eso. Jesús es la mayor evidencia de que Dios es real y de que cuánto Él nos ama. Mire, en cierta ocasión Felipe, uno de sus discípulos, le dijo al Señor Jesús: Señor, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Sabe qué respondió el Señor Jesús? Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y miren lo que dice nuestro Señor Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sabe? El sacrificio de Jesús nos muestra cuánto Dios nos ama. La resurrección de Jesús nos muestra el poder de nuestro Dios. Y las promesas de vida eterna para usted y para mí nos señala cuánto Él nos ha amado. ¿Cómo podemos decir que Dios no existe si no ha enviado a su Hijo para que lo conozcamos? ¿Cómo podemos decir que Dios no existe si Él entregó a su propio Hijo en una cruz para que seamos libres de nuestros pecados y tengamos una oportunidad de alcanzar la vida eterna? Yo te pregunto, ahora que sabes que Dios es real y que tú necesitas de Él, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás viviendo como si Dios no existiera? ¿Seguirás tu camino como si Dios no fuera parte de esta vida? Tú tienes dos opciones. La primera es cerrar tus ojos y continuar tu vida como si Dios realmente hubiera muerto. Sigue. Continúa tu vida con tu pecado sin hacer nada por eso. Pero por el contrario, si esta mañana tú has caído en cuenta, tus ojos se han abierto y tú dices: no, ahora puedo ver
realmente Dios es real y yo necesito de Él, lo que tienes que hacer es rendirte ante ese gran amor. Ríndete ante Dios. Reconoce que Dios es real y sabes, haz 3 cosas. Búscale de todo corazón. Adórale con toda tu fuerza y sírvele como Él se lo merece. Si Dios es real, búscale de todo corazón. Desde este día en adelante dije, voy a buscar a Dios. Nos vamos a ir a la iglesia. Vamos a empezar a orar. Yo soy de ese lugar porque Dios es real. Y por cuanto Dios es real, yo le voy a buscar. Dios es real, claro, le voy a adorar y le voy a adorar con toda mi fuerza. Y cuando vengas a este lugar, adórale. Ahí en tu casa, adórale. Y sírvele como Él se lo merece. No seas un ateo en la práctica, que dices creer en Dios, pero tu vida no refleja que Dios existiera para ti. Esta mañana yo he venido a decirte, entrega tu vida a Dios una vez más. Dile, Señor, yo quiero reconocer que usted es real y voy a vivir para usted. Dios es real y nosotros lo necesitamos. Amén. Nietzsche murió joven, a los 56 años. Y los últimos 11 años de su vida cayó en la locura, en la demencia. Este pobre hombre tuvo que morir bajo el cuidado de su anciana madre. Un hombre, un genio, pero por cuanto rechazó a Dios, ese fue su final. Un triste final. Y ese es el final de todos aquellos que deciden vivir como si Dios no existiera. Dios te trajo esta mañana para que tu vida cambie. Dios te trajo esta mañana para decirte, tu vida no tiene por qué terminar así. Tu vida no tiene por qué terminar solo, abandonado, en un completo abandono. Tú puedes cambiar tu destino. Reconoce que Dios es real. Reconoce que necesitas de Dios. Búscalo de todo tu corazón. Adóralo con todas tus fuerzas y sírvele como Él se lo merece. Amén. Póngase de